Bien, vamos a comenzar a dar comienzo entonces al octavo panel de presentaciones orales del 26 Simposio de Investigación Subgraduada, titulado Reconstrucción Histórica de tres problemáticas singulares. La primera presentación la vamos a dejar para cuando se incorpore Israel, porque creo que Durval Alejandro no se ha podido conectar todavía, que es quien tiene que darle acceso. Así que iniciaríamos con la presentación de un estudiante del colegio, estudiante que hizo su tesina de historia con la doctora Ramonita Vega, Andrés Felipe Acosta de la Cruz, que nos va a hablar sobre uno de los principales, un tema interesantísimo de la historia y de mucha actualidad, como es la influenza y crisis de 1918 en Mayagüez. Andrés, tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias. Espera, que tengo aquí unos... para que me coja esto. Ahora. ¿Me informa si esto está viendo? Sí, se está viendo. Muchas gracias. Ok. Vamos ahí, completa. Pues saludos, como ya escucharon, mi nombre es Andrés Felipe Acosta de la Cruz, actual estudiante de recinto de Río Piedras y graduado del colegio. Hoy les estaré hablando sobre la influenza y crisis del 1918 en Mayagüez. Los temas a discutir va a ser más o menos un transcurso de el paso de la influenza, comenzando como pues, los síntomas, las descripciones básicas. Después comenzará con los meses del caos, que incluirá el terremoto, el maremoto y la llegada de la influenza. Sería después la ofensiva del invierno pandémico, que es todas las medidas que se hicieron en contra de la misma pandemia, y a través de la presentación estaré presentando las fuentes que fueron utilizadas. Ahora, ¿por qué Mayagüez? Cuando empecé a escoger este tema, me empezaron a surgir unas cuestiones historiográficas acerca de lo que se había escrito, y había visto que en Mayagüez no se había escrito sobre la pandemia, particularmente por el asunto principal de 1918, que fue el terremoto y el subsecuente maremoto. Por esta razón, yo me di la meta de buscar a ver qué conseguía, qué fue lo que pasó aquí en Mayagüez. Y a la vez también me emprendí enriquecer este espacio microhistórico. Y al igual, espero yo ser uno de los primeros, al igual que primero de muchos otros que siguen en esta línea de no solamente la historia de la medicina y las pandemias, sino del microhistórico en Puerto Rico. Ahora, el año 1918 en Puerto Rico, según lo describe el doctor José Rigao, se encontraba en una época precaria de muchos dolores y pérdidas. Sí, es una época de guerra, sismos, epidemias. Alfred Crosby, que es un estadounidense especialista de la influenza, había declarado que el año 1918 en Puerto Rico había sido un año memorable de gran cosecha para la miseria. También son las emociones producidas por el caos del momento, tales como la incertidumbre, el miedo y la inseguridad, una de las pocas palabras que usa la doctora Rosario Urrutia a través de su obra para describir las experiencias vividas durante la pandemia en 1918. Aquí yo tengo el libro. Interesantemente, este libro fue la base para esta investigación. Particularmente, ella explica muchas cosas que por qué esta pandemia se había olvidado de la historiografía puertorriqueña. Y ella lo lleva a dos razones. Primero, el gran trauma a causa de la pandemia, y segundo, la censura militar. Incluso también presenta que hay tres fases, que a la vez estaré explicando las tres fases. Otros, como el doctor Manuel Quevedo Báez, quien estuvo presente durante la pandemia, explica, y cito, nuestra experiencia durante esta epidemia, que intensificó sus ataques de manera bastante sorprendente, llevó a los ánimos a una impresión de miedo, casi terror, y de una contribución de muerte extraordinaria. Ahora, ¿qué fue la influenza, dengue o lo que sea? La influenza del 18 es considerada uno de los desastres naturales más grandes y más importantes y de los peores momentos de la historia humana en los últimos 100 años.
Al principio se estimaba unas 30 millones de muertes, aunque revisiones recientes han incrementado la cifra a unos 50 millones. Otro nombre que se decía era la muerte violeta. En sí, pues la influenza es una cepa del H1N1. Y la razón de la muerte violeta, de ese nombre, es porque, porque el grado de mortalidad ocurría por una pulmonía severa, cual causaba que los mismos pacientes murieran de ahogados en sus secreciones nasales. Entre sí, las víctimas morían de 2 a 3 días y en algunos casos en meras horas. Interesantemente, y esto no se sabe por qué, atacaba a jóvenes adultos entre los 20 a 40 años, totalmente lo opuesto a lo que estamos viendo en estos días con el COVID. El nombre más famoso es la gripe española, influenza española, equivocadamente llamado así porque España era neutral en la guerra, por tanto tampoco tenía censura militar, y de ahí fue donde surgieron las primeras noticias. Por otro lado, también existen debates del origen de que si fue en China o ocurrió en Estados Unidos, en Camp Funston. Particularmente lo de China vemos que hoy día es igual de relevante. Ahora, ¿cómo llegó a Puerto Rico? El informe del gobernador del 1919, una de las fuentes principales que utilicé, fuentes primarias, presenta que había unos casos de bronconeumonía empezando en junio de 1918. Esto fue después de que un buque español, el Patricio Sastrutegui, nombre raro, llegó a Puerto Rico con unos 30 enfermos. Ahora, este barco se mantuvo en constante contacto entre el puerto y tierra. Otros como Manuel Quevedo Báez, quien ya cita anteriormente, había hecho un diagnóstico sobre esta enfermedad rara que acaba de llegar y presentaba que muchos de los síntomas eran parecidos al dengue en manera de síntomas y ataques. Y eso le pareció bien raro. Y por eso esta es la primera fase que dura desde junio hasta septiembre, que es mucha confusión en lo que es esta enfermedad. Por otro lado, la difusión de la misma influenza comienza en las bases militares. Tras la Primera Guerra Mundial y la declaración, miles de soldados puertorriqueños se enlistan. Unos 17,000 empiezan a entrenar en el campamento de las casas, y aquí atrás hay un corte del periódico llamando a reclutas de Mayagüez. Así entonces las bases militares se empiezan a convertir en un foco epidémico. Por otro lado, las celebraciones del 4 de julio, una de las otras causas de difusión que el gobernador Arthur Yeager presenta, fue otro evento importante, ya que pues la gente estaba visitando, estaban de fiesta, y estos soldados que ya estaban enfermos se la pasaron a sus familias. Estas familias llegaron después a sus respectivos municipios difundiendo la influenza. Días después, comenzaron a publicarse noticias sobre un brote epidémico que había llegado a los municipios del oeste, Hormiguero, San Germán y Mayagüez, aunque estos eran a poca escala. Ya para las semanas de octubre, después de octubre, es que comienza a sentirse el efecto de esta nueva epidemia. Bueno, en este caso, pandemia. Tras el terremoto, vemos particularmente en Mayagüez, los efectos son al instante. Y es un punto de no retorno para Mayagüez y para todo Puerto Rico. Particularmente, el terremoto causó un gran sinnúmero de hacinamientos, casas destruidas, falta de comunicación y empeoró unas condiciones sanitarias que ya generalmente estaban en Mayagüez bien sensitivas. Y por otro lado también causó hambrunas, ya que muchos mercaderes no podían llegar a las zonas más lejanas del municipio a proveer comida. Después del terremoto de octubre 11, es el armisticio de noviembre 11, el cual todo el mundo salió otra vez a las calles a celebrar. Y muchos de estos otros veteranos que ya estaban enfermos en las bases militares regresaron a un municipio que en muchos casos no tenían casas algunos, y aceleraron la difusión y el efecto de la misma influenza. Aquí hay una de las correspondencias que yo empecé a conseguir, particularmente esta primera,
es el primer rastro oficial de que había un brote epidémico en Mayagüez. Y es la primera vez que se utiliza la palabra influenza española. De ahí, desde noviembre, empieza a surgir una serie de correspondencia entre el municipio, el gobierno municipal, los hospitales, centros de cuidado. Eso fue lo que yo estaba más o menos tratando de buscar en el archivo, particularmente todas las fechas del 18. Aquí hay otra del US Food Administration que decía que la influenza obscurta la labor agrícola en los campos de la isla. Otro más aquí abajo de esa misma hay uno del 13 de diciembre, el cual el alcalde de Añasco está suplicando al alcalde de Mayagüez, Alejandro Galanes, de ver si podía cuidar a uno de los vecinos de ellos, ya que ellos no tenían hospital y los pocos vecinos de ellos que estaban recluidos en Mayagüez estaban en el Teatro Yagüez, que la Cruz Roja había ya convertido después del terremoto en un hospital provisional. Otros, como el gobierno municipal de Hormigueros, se dispuso a ayudar a Mayagüez ofreciendo carpas y camas. Aquí ven el hospital de Mayagüez destruido y unos planos que yo conseguí en el mismo archivo. El hospital originalmente tenía una capacidad de 200 a tal vez 230 personas, pero en este caso solamente habían podido habitar 2 habitaciones, lo cual cortó a la mitad la capacidad y el cuidado. Y a otros lados también el mismo asilo de ancianos también estaba destruido, al igual que el acueducto, so que nadie tenía agua tampoco. Esta carta del 27 de noviembre nos da una idea de cómo era la situación, aunque hay que coger mucho de estas estadísticas con pinzas. Claramente dice un signo de desesperación. Dice, pues, influenza, calcularse alrededor de unos 3,000. De médicos municipales solamente habían 4 practicando activos y practicantes enfermeros y enfermeros solamente 6. Y lo otro que decía era que no había tampoco presupuesto, ni ropa de cama, ni medicina, nada para mantener a estos enfermos. Aquí se ve ya para este tiempo en noviembre, las primeras semanas de noviembre, se ve lo que se llama un fallo estructural. Algo que hemos visto también que ha ocurrido en esta misma pandemia. Por otro lado, el mismo alcalde empieza a presentar, justo después del terremoto también, que esta epidemia reinante que apareció con tanta intensidad se veía mucho más prevaleciente en los lugares más pobres. Por tanto, la pobreza, las zonas rurales, se va a ver como una prioridad número 1. Y eso fue particularmente parte de esas medidas tomadas en la ofensiva del invierno pandémico. Fueron el Departamento de Sanidad, a cargo del Dr. Ruiz Soler, junto a la Cruz Roja y las autoridades militares, los que ayudaron a combatir. Nótense que no mencioné el gobierno de Estados Unidos, ya que el gobierno de Estados Unidos no decidió ayudarnos monetariamente, pero sí decidieron ayudar a Alaska. Ahora, Andrés, disculpa, te quedan 3 minutos. Oh, perdón. Gracias. Pues ellos fueron esenciales en mantener, poner medidas acá para cargarse de los doctores, tanto como múltiples ayudas. Aquí distintas leyes, particularmente formar una junta de beneficencia, algo que lleva desde la época española. Y aquí el signo de desesperación, mismos vecinos diciendo que había falta de agua y todos en el barrio estaban enfermos. Particularmente otros también presentaba la disponibilidad de las escuelas para ser hospitales provisionales. Anteriormente también presentar esto, que es igual de relevante, que el gobernador Yeager había tirado un comunicado de cerrar todo, hospital, escuelas, teatros, y evitar todo este aglomeramiento. En conclusión, se debería entender la influenza no solamente en el espacio del debido tiempo, en la tecnología limitada, presiones de guerra, que en sí esto destapó una gran vulnerabilidad social e institucional y convirtió la situación en Puerto Rico en una más precaria,
Particularmente se dice, el mismo Ruiz Soler, que el éxito y cooperación de todos los municipios en combatir esta pandemia llevó a un éxito extraordinario comparado a otros países que en muchos casos los pudiese haber habido peor. Y en sí, 10.888 personas, on average, es bien difícil estimar exactamente, murieron, con unos 585 en Mayagüez y miles más de enfermos. Y de ahí, cualquier otra pregunta al final sobre el COVID, al final, ¿ok? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrés. Excelente presentación, en verdad. Como bien ha dicho Andrés, todas las preguntas, ya saben, las dejamos al final y les dejo para presentar a Alejandro Campos, a Rael Bernier, que es quien modera la sesión. Muchas gracias, Rael. Bueno, pues perdona mi tardanza, estuve moderando otro panel, pero ahora vamos con Alejandro Campos, que es de la Universidad Nacional de Salta, quien va a presentar las congregaciones religiosas en la formación de la Iglesia moderna, la Hermandad de la Caridad y el Colegio del Huerto, Salta, a fines del siglo XIX. Puede comenzar cuando quiera. Hola, buenas tardes. ¿Se puede ver bien el PowerPoint? Disculpen. Sí. Sí, excelente. Ahí está, ahora sí. Buenas tardes, mi nombre es Campo Durval Alejandro, soy auxiliar de segunda de la Cátedra de Historia Moderna en la Universidad Nacional de Salta. Mi director de tesis es Guillermo Nievo Campo, mi codirector es Enrique Quinteros. Bueno, mi tema de tesis sería las congregaciones religiosas en la formación de la Iglesia moderna, las Hermanas de la Caridad y el Colegio del Huerto, Salta, a finales del siglo XIX. Para establecer una introducción, lo que sería después de lo que va a pasar después de la Revolución Francesa, se va a producir un anticlericalismo en todo lo que va a ser Europa, principalmente Francia, Italia, España, con mucho más fuerza en Francia y en España también, lo que va a provocar también que se creen estas congregaciones de vida activa. Van a salir de los claustros, van a salir de los conventos, estas congregaciones van a ser importantes en lo que va a ser la conformación de esta nueva iglesia moderna. Congregaciones como la de San Vicente de Paul ya venían desde el siglo XVIII, pero en el siglo XIX va a haber un boom y una explosión, en las cuales congregaciones como la de las Hermanas de la Caridad se van a fundar en 1829 por el padre María Gianelli en Italia. Estas congregaciones van a llegar a América, van a tener un papel fundamental, primero en la salud, pero también en la educación. En este caso, hoy presento justamente lo que va a ser el colegio. En Argentina llegan recién en 1859, a Buenos Aires primero, van a estar principalmente ligadas a lo que va a ser la peste de fiebre amarilla, dedicada a contrarrestar. Y hay que tener en cuenta que en el momento que llegan a Argentina todavía está pasando por un proceso de formación nacional. Recién en 1853 se había proclamado la Constitución, pero recién hasta 1880, cuando se nacionaliza la aduana, recién hay una conformación precisamente del Estado Nacional. Por este motivo también las Hermanas del Huerto van a llegar en 1876 desde Montevideo a Salta, a hacerse cargo del Hospital del Milagro en un primer momento. En Salta van a tener una implicancia muy grande, ya que se van a hacer cargo tanto del hospital como del asilo, y también en 1879 se va a crear el Colegio del Huerto. En este sentido, van a venir las institutrices que llegarán desde la congregación, el Colegio del Huerto llegarán desde Europa. Ahora bien, acá algunas imágenes, en la primera está el Papa. Es que los slides no están pasando, por lo menos para mí todavía está en la página de portada. No sé si soy solo yo, me disculpo. Sí, si puedes presentarlo más grande. Sí, exacto, eso iba a comentar para que lo pusiera más grande y se pudiese apreciar mejor. A ver, denme un segundo. Lo vuelvo a pasar, a ver. Disculpen.
Directamente. Está en presentación, está toda la pantalla. ¿Pueden verla? Y pasé a la Sí, ya se introducción, que sería. Sí, ya ahora se ve. Pues Ahora sí. sí, le voy a iniciar el tiempo nuevamente por esa dificultad. Disculpen. No se preocupe. Bien, bien. Sí, son errores técnicos, perdón. Bueno, en la introducción, como le decía, esta congregación se crea en 1829 y llega a Argentina en 1859. A Salta llega recién en 1876 desde Montevideo para hacerse cargo del hospital. Y las hermanas que llegan a hacerse cargo del colegio recién llegan en 1879 desde Europa. Bien, acá había dos imágenes que yo quería mostrar. Bueno, la primera está el Papa Pío IX, que va a ser muy importante para poder reglamentar justamente, en realidad aprobar la regla de la congregación en 1882. A la derecha lo que sería el fundador de la congregación, el obispo Gianelli, junto, bueno, no puse la imagen, pero también con la madre Podesta. Disculpen el ruido de la calle. Para pasar a lo que serían el objetivo general de mi diseño, sería precisar las implicaciones de las hermanas del huerto en el proceso de conformación de la iglesia moderna en Salta a través de su labor educativa. Los objetivos generales serían comprender cuáles fueron los ideales religiosos que impulsaron a las hermanas del huerto a desarrollar sus proyectos educativos en Salta, reconstruir los vínculos sociales entre las hermanas de la caridad, la élite salteña y el clero local. Posibilitaron la fundación del Colegio del Huerto y la implantación de la comunidad religiosa. Además de ello, identificar el rol que desempeñaron las hermanas de la caridad en el funcionamiento del Colegio del Huerto en la ciudad de Salta a finales del siglo XIX. Conocer la vida interna de la congregación de la Hermana de la Caridad del Huerto, evaluar los programas educativos del Colegio del Huerto y la acción social desde este establecimiento desplegaron las Hermanas de la Caridad en Salta. ¿Cuál sería mi problema de investigación? En este sentido, las preguntas de conocimiento que van a regir esta investigación apuntan a conocer cuál fue el rol que desempeñaron las Hermanas de la Caridad a través de su labor en el Colegio del Huerto de Salta, en el proceso de institucionalización de la Iglesia moderna argentina, y cuáles fueron los ideales religiosos que impulsaron la labor de la congregación. Asimismo, se indagará sobre las relaciones sociales de las hermanas de la caridad con la élite y el clero local. Para ello es preciso conocer qué acciones sociales se llevaron a cabo desde el colegio y cómo se vincularon con sus ideales religiosos. Así se podrá valorar el rol que desempeñaron las hermanas de la caridad en el funcionamiento del Colegio del Huerto de la ciudad de Salta a fines del siglo XIX y determinar cuál fue su verdadero grado de implicancia en el proceso de conformación de la iglesia moderna salteña. El estado de la cuestión de mi trabajo en sí lo dividí en tres. La primera parte, que son los estudios realizados sobre la iglesia de la Argentina del siglo XIX. La segunda serían los estudios sobre las congregaciones religiosas femeninas, beneficencia y educación de niñas. La tercera, los principales trabajos desarrollados sobre élites, redes sociales en Argentina y en Salta. Para comenzar con el punto 1, es necesario tomar, para el caso de Argentina, dos obras que son muy importantes. La primera, la de Juan Carlos Zuretti, y la segunda de Cayetano Bruno. Si bien son obras que son institucionalistas, canonistas principalmente, son obras de referencia para lo que es el estudio del clero en Argentina. Además de ello, desde la década del 90 se vienen realizando trabajos muy interesantes desde una renovación historiográfica, como la de Roberto Di Stefano y la de Loris Tanata, las cuales ellos van a hacer una síntesis desde el descubrimiento de América hasta el siglo XX. Además de ello, también van a hacer un trabajo historiográfico en el que se plantea que los trabajos de clero en Argentina se presta mayor atención en el periodo de la independencia y se deja mucho del siglo XIX de lado para volver recién a finales del siglo XIX con los problemas estados-iglesias que se verán a solventar en realidad justamente de este anticlericalismo que
lo voy a volver a retomar más adelante. Además de ello, también es importante tomar las obras de Miranda Lida, ¿sí?, las cuales ella plantea que en Argentina la iglesia se termina de conformar a finales del siglo XIX. En cambio, Lloris y Sanata lo recién para la década del 30 del siglo XX. Además, hay que tener en cuenta los trabajos de Ignacio Martínez, en los cuales plantea justamente esta conformación de la Iglesia Católica en el siglo XIX. También los planteos de Valentín Ariolo, en los que trabaja ya la política que tuvo el clero cordobés en el proceso de la independencia, ya estudiando al clero como un actor social. Después, pasando a lo que vendría a ser el segundo punto en el que se trabaja justamente el estudio sobre congregaciones religiosas femeninas, beneficencia y educación de niñas, tomaré principalmente obras de distintos espacios geográficos, ¿sí?, en los que tienen demasiada relevancia el estudio de congregaciones. Para comenzar, tomaré los casos de Italia, Francia, España, Colombia, Chile, Uruguay. Bueno, para finalizar, lo que sería el contexto en Argentina y las obras más sobresalientes en este caso. Para comenzar, lo que sería en Italia, es necesario estudiar los trabajos de Giancarlo Rocca, ¿sí?, los que él ya plantea las congregaciones religiosas femeninas en el siglo XIX, y verlo como principalmente desde la feminización del catolicismo. Ahora bien, para Francia, tomar los aportes de Cordy Angolis, algo así, no me sale bien la pronunciación, y de Rebecca Rogers. Lo que trabajan principalmente, sus trabajos están centrados en lo que es la educación de niñas. Y este dualismo entre privacidad y público, ¿sí?, y ver cómo va cambiando a lo largo del siglo XIX. Para España es necesario tomar los estudios de Ana Yetano, principalmente en cómo la educación católica se torna un instrumento para la remodelación de las sociedades modernas españolas. En este caso estamos hablando de países que han tenido procesos de anticlericalismo muy grandes a lo largo del siglo XIX. En el caso de Chile, es necesario tomar principalmente un libro, una de las obras más representativas, que es Educar a la francesa, de Alexandrine de Latagne, en donde ella justamente trabaja el Sagrado Corazón y la educación de niñas de la élite femenina de Chile en el siglo XIX. En el caso de Colombia, los trabajos y los aportes de Margot Andrade, principalmente en la instrucción moral, en la parte del cristianismo sólido, se podría denominar. Ya llegando a lo que sería Uruguay, una de las autoras que aporta mi trabajo es Susana Monreal, la cual justamente hace una reconstrucción de cómo llegan las distintas congregaciones religiosas a América. Justo una de las que ella va a mostrar el recorrido es también la Congregación del Huerto. Para llegar a lo que sería Argentina. En Argentina los estudios principalmente de clero y de congregaciones religiosas se enfocan en Tucumán. En Tucumán hay una gran... Perdona por interrumpir, es que tiene 4 minutos. Listo. Sí. Ya paso rápido entonces. Bueno, era el marco teórico en sí, toma los conceptos de romanización, secularización, ultramontanismo, ¿sí?, y laicización. Son justamente la base para sostener mi trabajo. Para decirlo rápidamente, la romanización se va a denominar por la reforma eclesiástica del Vaticano. Se caracteriza paulatinamente en la centralización de la Iglesia, tendiente a fortalecer la autoridad jerárquica en Roma. Bueno, para pasar un poquito más rápido, la metodología a utilizar es el proyecto se desarrolla mediante una metodología de estudio de redes sociales, implica una reconstrucción de los vínculos sociales específicos y el análisis de cómo estos individuos se relacionan entre sí a través de la formación de redes concretas para lograr sus intenciones y objetivos. Además de esto, ¿sí?, utilizaría lo que sería la técnica de prosopografía, en el cual poder hacer biografías colectivas para poder ayudarme a justamente poder ver cómo es esta reconstrucción de redes que van a ir armando la congregación, tanto del clero local. Ahí se puede ver con las fuentes que ya he utilizado,
no solo local, sino supranacional, que es muy interesante verlo. Bueno, la factibilidad de este proyecto es muy viable, por lo cual hay un gran número de fuentes primarias, los diarios, actas, memorias y cuadernos, y también la bibliografía en bibliotecas y archivos. Hay que tener en cuenta que pude acceder a lo que sería el Colegio del Huerto en Salta, además de ellos, actas de la Sociedad de Beneficencia y la documentación de diarios y periódicos de la Reforma de la época. Acá algunas imágenes de lo que sería el obispo Rizo Patrón del clero local y una imagen de lo que sería la Sociedad de Beneficencia. Para concluir, en este trabajo lo que se busca justamente es ver la implicancia que tuvo la congregación al llegar a Salta, tanto con el clero local como con la Sociedad de Beneficencia y la función social que tuvieron. La conclusión que voy llegando, estas conclusiones preliminares que voy haciendo hasta ahora, es que la congregación tuvo un gran impacto social, porque no solo se encargaba de la educación de niñas de la élite, si bien tiene un programa muy completo sobre eso, también se encargaba de la educación de niñas huérfanas, por lo cual lograba, y justamente lo más interesante es que cuando uno compara con los programas de estudio de colegios masculinos, se va a dar cuenta que no son tan distintos. La educación que llevaban no era justamente, como decían las fuentes de la época, de que para que sean solo unas mujeres del hogar, sino salir de eso y, tomando algunos autores en México, serían tener empleos de cuello blanco también, además de estar en la sociedad de beneficencia. Además de esto, se puede estudiar la congregación de manera supranacional porque se van a seguir expandiendo. Van a llegar justamente desde Argentina, van a llegar después a España, a Bolivia, a Chile, van a tener una gran expansión. Además de ello, hay que tener en cuenta que esta conformación del Estado-Nación que se va a ir produciendo en Argentina y también del gobierno local en Salta, va a producir una necesidad urgente de que estas congregaciones se hagan cargo de estas acciones benéficas. A pesar de que sí hay muchos conflictos, ¿sí? No es el anticlericalismo que hay en otros lugares como España o Francia, pero hay conflictos acá también, pero tienen que resguardarlos por el hecho de que es necesario, porque la ciudad no está capacitada, ni sanitariamente, ni tampoco para proveer educación a todas las niñas de Salta. Muchas gracias. Espero haber estado bien con el tiempo, disculpen. No se preocupe. Pues vamos ahora para la próxima presentación. No se preocupe, Alejandro, vamos en la sesión de preguntas, se puede abundar más sobre el tema. Y pues ahora vamos a ir con la compañera Ana Gorrín Parrilla, quien va a presentar una descripción del conocimiento, opinión e interés de los estudiantes de psicología en UPRM sobre terapias complementarias. Tiene cuando pueda. Muchas gracias. Voy a presentar, por favor, me dicen si se ve bien. Full screen, perfecto. Sí, se ve. Sí. Se ve, ok, gracias. Pues buenas tardes, yo soy Ana Sofía Gorrín Parrilla. Yo voy a estar hablando del conocimiento, opinión e interés de estudiantes de psicología en el colegio sobre las terapias complementarias. Me imagino que están un poco confundidos porque esto no es un análisis de historia, pero no obstante es importante para la historia de la psicología porque sabemos que a través del desarrollo de la disciplina se han favorecido los métodos y teorías estadounidenses europeos y se han descartado aquellos pues, que no vienen de esas áreas. Es entonces importante para el desarrollo de la disciplina que consideremos a las terapias alternativas y complementarias para rescatar esas prácticas perdidas y lograr una psicología que sea holística. Y bueno, aquí mi tema de investigación, los objetivos principales son describir el conocimiento percibido, la opinión, el interés que tienen los estudiantes de psicología subgraduados en aprender sobre las terapias complementarias y también pues ofrecer recomendaciones sobre la enseñanza de estas terapias a nivel subgraduado. ¿Por qué este tema es importante? Bueno, pues a nivel mundial ha habido un aumento en el uso de las terapias alternativas y complementarias, tanto en el campo de la medicina como en el de la psicología. Sin embargo, en Puerto Rico la investigación en este campo es muy limitada.
Rodríguez Morales encontró que aunque los psicólogos licenciados que participaron de su estudio tienen una opinión mayormente positiva sobre las terapias alternativas y complementarias, no las usan porque no tienen mucho conocimiento sobre la efectividad de estas. También la investigación en este campo pues, puede ayudar a desarrollar estrategias de educación de educación en este tema para estudiantes de psicología, como dije, para lograr una psicología más holística. Y finalmente, pues para contribuir a la descolonización de la psicología puertorriqueña, al fomentar el desarrollo y el uso de estrategias que no son estadounidenses ni europeas y rescatando nuestras prácticas de sanación culturales. Veamos entonces la definición de variables. Las terapias alternativas y complementarias, según el National Center for Complementary and Integrative Health, son aquellas terapias que se desvían de las usualmente utilizadas para tratar un problema, ya sea psicológico o físico. Estas se dividen en las terapias alternativas y las terapias complementarias. Las alternativas son aquellas que sustituyen el método de tratamiento usual, es decir, en vez de ir a un fisiatra, pues voy a un quiropráctico. Las complementarias, pues puede ser la misma terapia, excepto que en vez de sustituir un método de terapia tradicionalmente usado, se usa complementariamente. Así que voy al fisiatra y al quiropráctico. El Diccionario de la Lengua Española define la opinión como un juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien. El conocimiento o conocer, como entender, advertir, saber, echar de ver a alguien o algo. Y finalmente el interés, como la inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona o una narración. Este trabajo se enmarca en la teoría del comportamiento planeado de Eisen, según fue utilizado por Wilson et al. En su estudio sobre el interés de los estudiantes de psicología en recibir adiestramiento en terapias alternativas y complementarias. La teoría del comportamiento planeado dice que la intención de llevar a cabo una conducta se basa en la actitud que tiene la persona sobre la conducta, la norma subjetiva y el control del comportamiento. La actitud se refiere a si una persona tiene una visión buena o mala de la conducta en sí. La norma subjetiva es la presión social que el individuo recibe en llevar a cabo o no la conducta. Y el control del comportamiento se refiere a la dificultad que el individuo percibe le va a costar llevar a cabo la conducta. Eisen destaca que generalmente se puede observar que cuando un individuo tiene una buena actitud sobre el comportamiento, tiene una mejor percepción del control y por ende aumenta la probabilidad de que se lleve a cabo la conducta. En base a este marco teórico, se considera que una buena actitud u opinión sobre las terapias alternativas y complementarias podría aumentar el interés de los estudiantes en aprender sobre ellas para posiblemente incluirlas en sus futuras prácticas psicológicas. Los participantes del estudio fueron 90 estudiantes subgraduados del Departamento de Psicología, todos de 19 años o más. Quiero hacer una aclaración aquí porque las estadísticas de la Oficina de Planificación, Investigación y Mejoramiento Institucional del recinto indican que para este semestre en el Departamento de Psicología hay 353 estudiantes subgraduados, de los cuales 40 son de primer año. Para propósitos de calcular la tasa de respuestas al cuestionario, se restaron estos 40 estudiantes de la población total porque se considera que no llevan suficiente tiempo en el departamento como para haber tomado cursos en donde posiblemente han tocado el tema de las terapias alternativas y complementarias. Hecho esto, pues resultó en una tasa de respuesta de 29% aproximadamente. Es importante señalar también que en la muestra hay una mayor representación femenina que en la población total, aunque de todas maneras en el Departamento de Psicología hay más mujeres que hombres estudiando. Para recopilar la información, se creó una hoja de información sociodemográfica que no solamente recopiló el año de estudio y el género, también se utilizó para investigar los intereses en el campo de la psicología de los estudiantes, es decir, por dónde iban a continuar sus estudios graduados dentro del campo de la psicología o si no iban a continuar estudios graduados en psicología. También se creó el cuestionario de conocimiento, opinión e interés en las terapias alternativas y complementarias, que se dividió en 3 partes, una parte para cada una de las variables. Y pues claro, como el cuestionario se desarrolló específicamente para esta investigación, pues todavía no contamos con las propiedades psicométricas del mismo.
En cuanto al procedimiento, pues se hizo la revisión de literatura pertinente, se creó el cuestionario, se le solicitó permiso al IRB y se reclutaron los participantes. Esto se hizo de dos maneras. La primera es que se le envió la invitación al estudio al director del Departamento de Psicología y entonces él se la compartió a los estudiantes del departamento. Y la segunda, pues, es que se consiguió permiso del IRB para compartir la invitación por WhatsApp a chats de clases y asociaciones de psicología. Los participantes que les interesaba entonces formar parte del estudio llenaron la hoja de consentimiento informado, la hoja de información sociodemográfica y el cuestionario de conocimiento, opinión e interés en terapias alternativas y complementarias. Finalmente, pues se comenzó con el análisis de resultados. Por la naturaleza del estudio y el tema a investigar, se llevó a cabo un diseño, perdónenme, no sé qué pasó ahí. Ahí. Se decidió utilizar un diseño descriptivo de corte transversal. Veamos ahora entonces los resultados principales. Como se ilustró anteriormente, la mayoría de los participantes estaban en su cuarto año o más, lo cual es ideal porque son los que más experiencia tienen en el departamento y posiblemente han tomado clases en donde se ha tocado el tema de las terapias alternativas y complementarias. Un 42.2% de los estudiantes tienen interés en continuar estudios graduados en psicología clínica, seguido por un 10% que van a continuar estudios en otro campo de la psicología que no es de los aquí mencionados, y un 8.9% de los participantes que no continuarían estudios en psicología. En la primera parte del cuestionario de conocimiento, opinión e interés en terapias alternativas y complementarias, se le preguntó a los estudiantes si conocían lo que significaba el término terapia alternativa y terapia complementaria. 53% indicaron que sabían lo que significaba el término terapia complementaria y 71% indicaron que sabían lo que significaba el término terapia alternativa. Pero es importante señalar que 47% indicó que no conocían lo que significaba terapia complementaria, que es justamente en lo que se enfoca el resto del cuestionario. En esta parte también se le preguntó a los estudiantes si en sus clases de psicología habían escuchado del yoga, la quiropráctica, las dietas especiales, la homeopatía o los suplementos dietéticos para tratar problemas psicológicos. Un 45.2% indicaron que habían escuchado del yoga para tratar problemas psicológicos, pero el conocimiento de las otras terapias terapias complementarias presentadas fue un poco más limitado. Y un 20% de estos indicaron que nunca habían escuchado de estas terapias para tratar problemas psicológicos. Al inicio de la segunda parte del cuestionario de conocimiento, opinión e interés en terapias alternativas y complementarias, se ofrecieron definiciones tanto de los términos terapia alternativa y terapia complementaria, como de cada una de las terapias complementarias aquí mencionadas. Se escogió brindar las definiciones en esta parte y no desde el inicio, porque entonces así no se alteraba la parte de conocimiento percibido. La opinión de efectividad mayor fue el del yoga, con un promedio de 3.2 en una escala de 4 puntos, seguido por las dietas especiales y la quiropráctica, y la homeopatía tuvo la opinión de efectividad más baja. Como vemos, casi todos estuvieron en la parte de la escala que cualificaban como bastante efectivo, pero la homeopatía se quedó en muy poco. Los suplementos dietéticos se mantuvieron entre un poco y bastante efectivo con 2.5 en una escala de 4 puntos y las terapias complementarias en general obtuvieron una puntuación de 3.2 para ser entonces bastante efectivas. Le quedan 5 minutos para avisarle. Gracias. En cuanto a interés en las terapias complementarias, 99% de los 89 que contestaron las siguientes dos preguntas indicaron que les interesaba aprender sobre las terapias complementarias y 56% indicó que les interesaría incluirlas en sus futuras prácticas. Solo 2 de los participantes indicaron que no tenían interés en incluir estas terapias en sus futuras prácticas, el resto o no estaban seguros o no iban a continuar estudios graduados en psicología. De estos resultados, entonces, podemos concluir que los estudiantes no verbalizan tener un alto conocimiento sobre el uso de las terapias complementarias presentadas específicamente para tratar problemas psicológicos. No significa que nunca han escuchado del yoga o de la quiropráctica, pero no lo habían escuchado como un método de tratamiento para problemas psicológicos.
También podemos concluir que perciben que la mayoría de las terapias complementarias presentadas son bastante efectivas para tratar problemas psicológicos, lo cual tal vez es un poco contradictorio. Y entonces también muestran un alto interés en aprender más sobre estas terapias e incluirlas en sus futuras prácticas psicológicas. Basándonos en estos resultados, también podemos concluir que es necesario explorar la posibilidad de incluir talleres, cursos y o experiencias de investigación sobre las terapias alternativas y complementarias en el currículo subgraduado del Departamento de Psicología. Algunas recomendaciones son incluirlas en los cursos de temas especiales de estudio independiente y en el programa de adiestramiento en investigación subgraduada, que se ofrezca el curso de sistemas alternos de ayuda más frecuentemente según sea posible, tomando en cuenta la situación fiscal de la UPR, que se le dé mayor prioridad al capítulo de terapias alternativas y complementarias dentro de las clases como consejería y que se incluya dentro del curso de psicología como profesión. Finalmente, pues que se motive a las diferentes asociaciones del Departamento de Psicología a tener charlas con expertos en diferentes terapias alternativas y complementarias. Las limitaciones principales del estudio es que se enfoca en una población pequeña, solamente los estudiantes de psicología subgraduados del colegio, y que no hay información de la confiabilidad y validez del instrumento. La fortaleza principal es que es un tema innovador, donde no hay suficientes estudios en Puerto Rico y particularmente con la población de estudiantes. Algunas recomendaciones para seguir investigaciones en este campo sería estudiar la confiabilidad y validez del instrumento y ampliar el estudio a otros departamentos de psicología en otras universidades. Hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Ana. Ahora comenzaremos el proceso de pregunta o debate. Pueden levantar su mano, escribir por el chat, cualquier duda que tengan. Están abiertos a hacerlo. Pues, ok. Carlos Hernández, puede. Buenas tardes, los felicito a todos, ¿verdad? Por la exposición. Me parece extraordinario, sobre todo este último tema, que no se maneja ese tema en Puerto Rico, ¿verdad? Yo llevo, le comentaba a mi compañera de oficina, bueno, ya no somos de oficina, pero del departamento, que llevo 31 años enseñando y este semestre es la primera vez que una estudiante de biología, mujer, me dice que va a estudiar ciencias naturopáticas. De quiropráctico tengo mucho, ¿verdad? Bueno, no puedo ser objetivo, ¿verdad? Mi esposa es quiropráctica, mi hija se acaba de graduar de quiropráctica y todavía la quiropráctica es brujería en este país, ¿verdad? Para muchos ignorantes que no se ponen al día en este tipo de cosas, ¿verdad? Lo más gracioso es que sus principales pacientes, sobre todo de mi esposa, son médicos, ¿verdad? Que van a buscar terapia, etcétera. Pero qué mucho nos falta a nosotros con este tipo de terapias, ¿verdad? Alternativas, llamadas alternativas. O sea, todo está puesto como si fueran en un cajón y son totalmente distintos. Así que te felicito y exhorto al Departamento de Psicología que haga vínculos, ¿verdad? Con el Departamento, por ejemplo, de Kinesiología. Mire, lo que está al día hoy es la nutrición, la psicología de la nutrición, la psicología deportiva. Esos son temas que hay que explorarlo y que desgraciadamente, ¿verdad? Se están quedando en el tintero. Así que lo felicito, ¿verdad? Por esa investigación, y hay muy pocas investigaciones. En una ocasión empecé a hacer la historia de la quiropráctica y como vi tantas tensiones, dije, lo abandoné, pero me di cuenta de que efectivamente no hay estudios que trabajen con este tipo de las mal llamadas, ¿verdad? Terapias alternativas. Nada, lo felicito. Muchas gracias. Gracias por su comentario y el apoyo. Quería aprovechar que trajo el tema de la quiropráctica para hacer una aclaración, que aquí no es que se pretende que entonces el psicólogo va a ser quiropráctico, el quiropráctico va a ser quiropráctico y el psicólogo va a ser psicólogo. La idea es que se llegue a una práctica de la psicología que sea holística y tome en consideración la mente y el cuerpo, porque entonces una persona por la que tiene depresión, pero también vive con dolor crónico, si su psicólogo lo refiere tal vez a un quiropráctico que le ayude a manejar ese dolor, pues
claramente va a ayudar al bienestar general de la persona. Así que esa es la idea con integrar estas prácticas a la psicología. No es que el psicólogo entonces se convierta experto, sea yogi, quiropráctico, de homeopático, o sea, no es que lo haga todo, sino que pueda referir para tener una práctica holística. Así que muchas gracias por su comentario. Muy bien. Pues muchas gracias, el profesor Hernández. Ahora iremos con la profesora Ramonita Vegas con su pregunta o discusión. Sí, profesora, estás en mute. El micrófono, Ramonita. Perdón, Ahí es que no está. estoy mirando los nombres y no el video. Me alegro mucho de estar aquí con ustedes esta tarde y los felicito a todos porque han sido muy claros en sus presentaciones, muy agradables en su manera de expresión, muy seguros, como he visto la mayoría de todas las presentaciones en el día de hoy, o sea que pareciera como si hubieran ensayado para presentarse en público así en grande y con la disposición como si estuvieran defendiendo una tesis. En el caso de Andrés, que fue mi estudiante, pues sin lugar a dudas, pues tengo, ¿verdad?, un poquito de poca objetividad con él, porque lo considero uno de los mejores investigadores que tiene obviamente mucho que pulir ahora en su grado de maestría, porque en la tesina los preparamos para lo que va a ser el futuro de ellos como investigadores. Así que allá él va a sacar mucho provecho y esa es la pregunta. ¿Cuáles son las próximas etapas de tu investigación, Andrés? Pues mis próximas etapas sería seguir. Es que por la pandemia estuve, pues, tuve que ponerle fin a los últimos datos que conseguí. Qué bueno que una de las cosas que me salvó fue la era digital, que muchas de las cosas yo las puse en manera digital y las tengo en un cloud. Lo que estoy ahora es pensando es comenzar a ir a los archivos de los municipios vecinos, Aguadilla, San Germán, a ver qué ellos dicen al respecto, no solamente de su mismo municipio, sino a todos mayores. Como yo presenté, ellos estaban interconectados y unos se ayudaban al otro, otros pedían ayuda. Y quisiera pues expandir eso a la región oeste, sería en general, porque en la región oeste tiene que explicarse todo por unión. Por otro lado, en Escuela Graduado he estado ahora haciendo mucha investigación en torno a la sanidad y a la epidemia de la pobreza, que es el nuevo transcurso investigativo que me está interesando para este semestre. Y al igual a otros que dicen historia de la medicina, nada, eso es una cosa nueva, y el mismo Alejandro también sabe que él hizo de la beneficencia y la Iglesia Católica. Eso es una nueva vertiente que se tiene que seguir expandiendo y explorando de esa tendencia de la nueva historia. Gracias. Muchas gracias a ambos. No sé si alguien más tiene una duda, porque yo iba a preguntarle a Ana una pregunta sobre el tema de, ¿verdad?, de las terapias complementarias, si no me equivoco. Y era por qué no se toman en cuenta en el mundo de la psicología y en otro de la terapia en general, ¿verdad? No sé si puedes abundar más en ese aspecto social, ¿verdad? Sí, bueno, es que overall, la mente y el cuerpo se han compartimentalizado, no solamente en la psicología, en la medicina también. Por eso es que vemos tantas subespecializaciones y uno brega con el corazón, pero no habla con el que brega con el hígado. Y en la psicología también está el fenómeno de que como se ha colonizado pues nuestra psicología puertorriqueña, hemos descartado otros métodos de sanación a favor de estos métodos digo, no offense, pero la psicología cognitivo-conductual, estrictamente aquellos métodos que vienen de Europa o son estadounidenses, y se han descartado pues aquellas terapias que tal vez vienen pues de Native Americans o de otras culturas que sí son muy valiosas, que pueden ser muy efectivas, pero se han descartado porque todo lo que no es europeo o americano se ve como inferior.
Aún no es hasta ahora que se ha empezado como que a ver un rise en el uso de estas terapias. Lo único que a mí me preocupa, por ejemplo, con el yoga, es que entonces se convierte en un trend y no se respetan los orígenes culturales del yoga, y no se respeta la terapia como se supone que se use, sino que es un trend de que ahora todos hacemos yoga. Así que ese es el único peligro que yo veo con el incremento del uso de estas terapias, que entonces habría que manejarlo con otros mecanismos. Pero gracias por tu pregunta. Sí, muchas gracias a usted. Ahora vamos con el profesor Marcelo, que ha levantado su mano y pues. Muchas gracias, Rael. En primer lugar, felicitarles a todos y todas por unas excelentes presentaciones. Como bien decía la profesora Ramonita Vega, una seguridad en las exposiciones que da gusto verla y sentir una confianza en los temas que es producto de un gran trabajo. Solo hay confianza cuando está este trabajo. Y tenía dos preguntas, una para Andrés y otra para Alejandro. Para Andrés me interesaba, a propósito también de esto último que has dicho, que quieres expandir tu investigación, si al margen del nivel institucional, es decir, del nivel de municipios que se colaboran unos con otros, tanto sea por alcaldes como por legislaturas municipales, si has podido encontrar o conoces algún otro tipo de red de solidaridad no institucional. Y en este punto lo vinculo a la exposición de Alejandro, en la cual nos quería marcar esas, digámoslo así, redes no institucionales en tanto que no estatales, no gubernativas, no de arriba a abajo directamente, por más que la red de beneficencia de las señoras de beneficencia era casi de un arriba abajo o sin el casi, pero que en ese punto también nos marcaba. Entonces, para Alejandro, me pareció muy interesante tu visión de querer comparar o de querer utilizar toda una historiografía muy particular acerca de los movimientos anticlericales en ese siglo XIX tan convulso, en el cual el liberalismo o los regímenes liberales querían marcar una separación entre la Iglesia y el Estado, pero al mismo tiempo la burguesía muchas veces no lo compartía dicha separación y que entonces generó, como conocemos, grandes movimientos anticlericales, pero en tu caso, en las regiones que estás analizando del norte argentino, que son regiones sumamente católicas, e incluso lo podemos ver en datos tan actuales como los votos para la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en Senado estuvieron en contra principalmente en el norte argentino. ¿Cómo informaba ese anticlericalismo de estas redes que estás estudiando de seguridad social, que son redes de beneficencia? ¿Cómo afectaba ese anticlericalismo en esas redes? Muchas gracias y los felicito. Ok, pues vamos a empezar con la mía, ya que la tuya es más fresquecita pues, que se mantenga en la mente. Dale. Bueno, sobre otro que no sea institucional, además, pues que mencioné que la Cruz Roja, que había sido bien esencial en esta lucha contra la pandemia, fue extraordinaria esa campaña llevada a cabo. Algo que no mencioné, y es que no tuve tiempo para explorar mucho y tampoco investigarlo, fue la misma iglesia que también ayudó, y también había encontrado correspondencia de una hacienda particular que ellos estaban manteniendo enfermos, pero de ahí el récord de papel culminó en mucha especulación en términos de qué otros lugares se vio una ayuda así vecinal.
Porque también se me olvidó hacer mención que el mismo alcalde estaba pidiendo ayuda y súplica a los mismos mercaderes a la distribución de leche, particular porque se había establecido una dieta nutritiva a base de leche, limón, harina, trigo, para mantener a los pacientes que no podían, no tenían acceso al cuido. Entonces, una dieta, eso era para fijar los precios de la leche, cuánta leche se había importado a Mayagüez particular. Y eso fue una de las cosas que el alcalde mismo se pasaba buscando en su correspondencia, escribiéndole a mercaderes de la Plaza del Mercado o de otros municipios de que le enviaran leche, comida. Y en algunos casos se vio que habían enviado a precios fijos una cantidad particular de litros. No es la imagen completa, pero existía esa solidaridad que debería seguir explorando cuando esté más acercándome al transcurso social de la influenza. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta, lo que va a pasar en Salta durante el siglo XIX, justamente va a haber movimientos anticlericales. Pero ¿cuál es la dificultad? Desde la segunda mitad del siglo XIX va a estar la guerra, va a producir esto, va a producir una crisis económica en Salta, lo que va a provocar que el gobierno, a pesar de que en muchos casos quiera no depender de las congregaciones que van a ir llegando al país, debe hacerlo, y también del clero local, porque económicamente no está en las condiciones de adaptar, justamente de poder proporcionar económicamente estas instituciones. Hay que tener en cuenta que Salta, justamente al estar al norte del país, no es prácticamente con Buenos Aires. Sus relaciones comerciales eran con Bolivia, los puertos del Pacífico con Chile y con Perú. Entonces, al cortarse esas relaciones con la Guerra del Pacífico, económicamente queda aislada. Recién a finales del 19, con los circuitos mercantiles y el ferrocarril que va a llegar a la provincia tardíamente, recién se van estos circuitos a dirigirse hacia Buenos Aires. Entonces, esto es una crisis, tanto económica, pero también en esta parte de la sociedad de beneficencia, que es la que se va a hacer cargo de estas instituciones. Si bien, hasta el día de hoy, Salta y el norte argentino es conservador, no vamos a negarlo, sigue muy arraigado a lo que va a ser la cultura católica, pero en este momento sí había ciertos conflictos. Estos conflictos, hay que decirlos también, estaban muy, pero muy fuertes algunas figuras del clero local. Un caso es Rizo Patrón, el cual tenía contactos tanto con Jacinto Vera en Uruguay como con el papado. Entonces estamos hablando de una figura tan importante en el norte argentino que le hacía frente a cada uno de los gobernadores o las distintas personalidades que se van a ir planteando desde esta generación del 80 que va a querer provocar este anticlericalismo. No se va a terminar dando en Salta, justamente gracias a esto. La sociedad de beneficencia que va a estar muy inmiscuida, hay que tener en cuenta por qué esto Salta también no es muy conservador hasta el día de hoy. Que los colegios católicos que se van a implementar desde el siglo XIX y durante todo el siglo XX, justamente ponen la doctrina católica. Y entonces hasta el día de hoy tiene un gran peso la iglesia en lo que va a ser el norte argentino. Muchas gracias. Si no me equivoco, tú querías abundar un poco más y después vamos con el doctor Latoni. Sí, yo quería hacerle una pregunta a Andrés. Justamente yo estoy trabajando para un artículo en lo que es el Hospital de Milagro en Salta a finales del siglo XIX. Yo quería consultarte cómo es justamente en el espacio que vos estás trabajando esta modernización de la medicina en relación, por ejemplo, a otros espacios. Te comento, por ejemplo, en mi caso, la modernización muy a finales del siglo XIX, pero van a seguir habiendo algunas cuestiones como el cuidado del alma, va a ser más importante un capellán y estas congregaciones, que el mismo cuidado físico, se podría decir. Además de ello,
También un poco cómo la sociedad de beneficencia sigue interviniendo, estando en contacto. Por último, en la parte de la sanación, por ejemplo, en Salta, se ve que durante el siglo XIX y primera parte del siglo XX, está muy metido todavía en lo que van a ser hereros por chamanes, en todo este sentido. Yo quería saber cómo es en este caso para tu espacio en particular. Pues en particular, el transcurso de la sanidad, llevaba mucho tiempo en dificultades. Vamos a decir, desde el 1898 con la invasión estadounidense, fue una de las grandes dificultades de Estados Unidos en su colonización mediante intervención médica. Como presenta en el libro Nicole Trujillo Pagan sobre eso. Pero particularmente de un lado la política primero se empezó a poner en lo rural. Segundo, la misma beneficencia, que estoy tratando de que organice porque fue una pregunta bastante larga. La beneficencia tampoco estaba a cargo ya de la Iglesia Católica. Con la invasión estadounidense, ellos la pusieron bajo el mismo gobierno colonial. Anteriormente, en los tiempos españoles, está la beneficencia bajo la Iglesia Católica, y todas las tierras de beneficencia, todos esos edificios de beneficencia se la pasaron al Estado para el Estado mismo manejar. En torno a eso perdieron un poco de favoritismo con los campesinos. Por otro lado, fue un juego táctico por parte de Estados Unidos, porque eso se lo dio en vez a las iglesias protestantes, y esa es otra manera de implementar poder, cambiar el régimen eclesiástico en la isla. Y por otro lado, lo que estaba presentando de los chamanes y eso existía, por ejemplo, medicina rústica, el alcohol, por ejemplo, era algo que mucha gente decía, vamos a bebernos un alcoholcito, a ver, y eso nos mejora, nos mantiene limpiecitos, sanitos. El problema es que para ese tiempo estaba empezando a implementarse la prohibición del alcohol. Entonces se estaba teniendo dificultad comprar el alcohol, pero secreto, eso se vendía como si fuese medicina. O sea, el ron ese lo vendíamos como medicina en vez. Y sí, en muchos casos no había médico y ellos mismos se hacían sus propias hierbas, y en donde no había médico y esa persona moría, no se registraban los muertos. Por eso es que estaba haciendo alusión a la dificultad de las estadísticas, que no son exactas. Pero sí, también lo mismo, como dije al principio, era una confusión, no se sabía qué enfermedad era esto. Por lo tanto, se están también implementando medidas anti-mosquitos. Están buscando en el lado equivocado. Esto no se pasa de mosquitos a humanos. No, esto se pasa en el aire. La influenza es a través del aire, no el mosquito. Estaban buscando en el lado equivocado. Esto fue una de las cosas que dificultó mucho el ataque tardío, pero eventualmente efectivo, de la misma influenza en Puerto Rico. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Ahora iría el doctor Latonis. Sí, yo, Alejandro, yo escuché tu presentación pues con mucho. Yo te pregunto si tú considerarías incurrir, yo sé que te enfocas en el 19, pero ¿qué tal si incurres en el 20? Si te extiendes al cordobazo, ¿no? A la dictadura de Juan Carlos Onganía en Argentina, 1966, y posteriormente, ¿no? el rol de la Iglesia Católica en ese momento, ¿no? En Argentina surge para eso tarde de los 60 el llamado movimiento
de sacerdotes para el tercer mundo, y más bien conocidos, ¿no?, como los curas tercermundistas, ¿no? Y inspirados, ¿no?, por el entonces documento de Medellín, ¿verdad?, que lanzaría, ¿no?, esta nueva teología de la liberación, y de la doctrina social de la Iglesia Católica. No sé, ¿no? Si te provoco, ¿no?, te provoco que incurras, ¿no?, en el 20, y porque realmente, ¿no?, escuchando, ¿no?, tu descripción de las hermanas de la caridad, un poco voy viendo unas raíces, ¿no?, con todo y lo que hoy día, ¿no?, se dice de la Iglesia Católica y el populacho, ¿no?, o sea, pero esas raíces, ¿no?, de justicia social, de beneficencia y de revolución social, ¿no? Cuando uno lee, uno ve, uno dice, oh, sacerdotes tercermundistas, ¿no? Sacerdotes por el tercer mundo. Wow, uno dice, pues nada, un poco nuevamente, ¿no?, como he estado haciendo hoy durante todo el día, no tengo preguntas, tengo más bien provocaciones, ¿no?, porque la investigación que están haciendo me estimula, me inspira, y nada, ¿no?, un poco una exhortación a que incurran, ¿no?, en esa Argentina de la segunda mitad del siglo XIX, en donde los sacerdotes, bueno, nada, Francisco también es parte de eso, ¿no? El actual Papa es parte de esa Argentina, ¿no?, de esa segunda parte del siglo pasado. Gracias, Israel. Gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si Alejandro quiere comentar en ese aspecto. Bueno, sí, primero agradecer por el aporte y bueno, esto siempre ayuda a uno a estimularse y a seguir continuando justamente con la investigación y ver nuevas problemáticas y continuar con todas estas cuestiones, y como bien lo mencionó, no, me cortó en partes, pero sí es verdad, estudiar la segunda mitad del siglo XX también es un periodo muy interesante, y poder ver cómo va a influir también ahora en la actualidad, es muy rico. Bueno, pues no sé si alguien más tenga cuestiones, preguntas. Sí, bueno. Sí. Es para Alejandro Campos. Alejandro, háblanos un poquito más sobre el análisis de las redes sociales que has estado realizando. Es que desde que vimos el compendio estábamos, ¿no? Yo como sociólogo conozco de eso en el campo de la sociología. El sociólogo mira los vínculos, la fortaleza de los vínculos, los nodos, ¿no? Aquellos sujetos o instituciones que todo el mundo contacta en esas relaciones, y me pregunto, ¿no?, qué cosas estabas mirando con el análisis de redes. Bueno, sí, muchas gracias. En el tiempo de la ponencia no me pude justamente explayar un poco más sobre lo que es la metodología, y bueno, justamente es el estudio de redes. Estoy apuntando a poder ver al clero como un actor social, en este caso a la congregación. De allí poder ver justamente el recorrido que realiza la congregación, y además de ello las relaciones que van tejiendo a lo largo de este recorrido. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las mismas madres superioras van rotando, ¿sí?, a lo largo de un periodo corto de años, y se van entablando distintas relaciones también con las mismas madres superioras, con el mismo clero local de beneficencia.
esta sociedad de beneficencia que tiene muchas redes también de contacto. Hay que tener en cuenta que mujeres como Azucena Alemán de Ortiz, que es una de las señoras más prestigiosas de la ciudad, tiene distintos contactos también, ahí se lo puede entrechar también con el gobierno, con lo que van a hacer los orticistas, que es justamente su familia que va a estar a cargo entre 1881 y 1883 del gobierno de Salta, y a la vez también tenía lazos con senadores nacionales, porque si bien, como dije, había políticas anticlericales, pero las que traen a la congregación es la sociedad de beneficencia, que está dirigida por estas mujeres de la élite. Además, tiene contactos con el gobierno, que además el gobierno es el que financia la llegada de estas congregaciones. Ellos son los que pagan los boletos para que lleguen estas congregaciones, por ejemplo. Si uno va entretejiendo los lazos de poder que tienen estas mismas madres superiora con distintos lugares, por ejemplo, es interesante también poder ver cómo el obispo diocesano de Salta tiene contactos estrechos con el mismo obispo de Montevideo, con Jacinto Vera, y desde ahí también se va a producir la llegada de la congregación. Entonces uno desde ahí puede ir entretejiendo, ¿sí?, todas estas redes que van a ir entablando la misma congregación. No sé si llegué a responder bien la pregunta. Y bueno, también utilizo también un poco lo que es el método, la técnica de prosopografía, en que justamente es hacer biografías colectivas, ¿sí?, para hacer un análisis de aproximación microanalíticas principalmente. Gracias, Alejandro. Entonces tenía también dos preguntas, una para Andrés y otra para Ana. Para Andrés, que me hable un poco más del concepto de vulnerabilidad en el contexto en que lo examinas, ¿no? De la influenza o la gripe española, que curiosamente el epicentro no fue España, pero se le llamó así. Pero quisiera que me hablara un poco más sobre el concepto de la vulnerabilidad de los puertorriqueños, ¿no?, que hablaste durante tu presentación. Y para Ana, estoy pensando, ¿no?, en el yoga, y me alegra que lo mencionaste porque tenía esa pregunta, ¿no? El yoga ha sido objeto de una apropiación cultural increíble, ¿no? Pero a la misma vez también el yoga y otras prácticas como la terapia musical, por ejemplo, entre otras, pues también son también objeto de toda esta enorme industria de la autoayuda. Que no sé qué piensas tú como psicólogo. Yo sospecho de esa industria por muchas razones, pero quería ver tus impresiones con respecto a eso, ¿no?, y lo que implica para la psicología, si colocamos esas terapias en el contexto de esa industria de la autoayuda. Ok, pues empezaremos en orden. Entonces, sobre lo de la vulnerabilidad, yo había presentado que la clase más vulnerable, para decir clase, ya sabemos mucho que eso es un tema bien tocadito y bien peligroso decir clase en particular, eran los pobres, los que no tenían acceso a estos servicios, particularmente como mencioné, el terremoto dificultó la conexión interna entre mismos barrios y los mismos municipios, y estaban en muchos casos incomunicados. Y en sí la política sanitaria y la campaña de salud pública en Estados Unidos desde sus comienzos fue dirigido a las clases más vulnerables, a las pobres, porque si tú te ganas la pobreza, tú te ganas el corazón del pueblo. Particularmente ellos buscaron, en este caso el mismo Puerto Rico trabajó por sí solo creando estas medidas, siguiendo esa mentalidad de las clases vulnerables. Y varias ordenanzas decían de que tráiganle solamente estos suplementos a los más necesitados y que los que tengan dinero, los adinerados, paguen sus servicios. En otros casos había una gran desconfianza de que alguien se tumbara la medicina o todo ese ayuda, todos esos medicamentos, suplementos, alimentos que iban designados
para los pobres. Había un comunicado que decía, solamente dáselo a una persona de confianza. A ese nivel estaba esa desesperación y el intento de proteger a los vulnerables. Por otro caso, pues, como vemos aquí, pues los vulnerables en el COVID son los ancianos. En este caso era la población trabajadora, los jóvenes. Y pues esos eran los más vulnerables, los más que fueron afectados. En torno a eso, se mantuvo particularmente la dieta y esos mismos servicios, pero en sí fue más dirigido hacia los pobres. En sí, esa ayuda benéfica de vulnerabilidad a esa clase particular. Gracias, Andrés. Bueno, pues yo entonces voy a contestar. No, definitivamente, y por eso fue que dije que me preocupa eso de que se convierta entonces en un trend. Yo, pues entonces se me ocurren dos cosas. Primero, que no podemos seguir compartimentalizando todo, y esto incluye, por lo menos en el campo de la psicología, los estudios de diversidad. Así que entonces también tal vez el respeto por estas prácticas como el yoga se puede lograr incluyéndolo dentro de las clases de diversidad humana, o por lo menos que se mencionen las diferentes prácticas culturales de sanación, para que los estudiantes pues creen una conciencia de que esto no es simplemente que vamos a coger unas poses bien bonitas, vamos a hacerlas para relajarnos y después tomarnos una foto para ponerla en Instagram, que esa no es la idea. Pero también quiero hacer una aclaración, y es que los ejemplos que yo puse, como la yoga y el quiropráctico, los usé porque, pues, según la revisión de literatura que hice, esos 5 que usé son dentro de los 10 más populares, las terapias alternativas y complementarias más populares. Así que las utilicé pues pensando que los estudiantes iban a tener más conocimiento de estas. Pero obviamente, para evitar la apropiación cultural y para descolonizarnos nosotros, mi sugerencia mayor sería que se empezara buscando esas prácticas de sanación de aquí, y que se empezara enseñando no necesariamente la yoga, que no es original de aquí, pero que se empezara con el espiritismo, como investiga el doctor Mario Núñez, y que se utilizaran otras prácticas de sanación que son culturales, porque si empezamos incluyendo las terapias alternativas y complementarias en la psicología, apropiándonos de prácticas de otras culturas, pues no estamos arreglando nada. Estamos sirviéndole a la industria capitalista, que lo que quiere es coger estos trends y pues hacerlos populares, pero realmente no estamos avanzando en términos de justicia social y de alcanzar una salud que sea realmente complementaria y holística, y que respete todas las prácticas como debería ser. Muchas gracias por su aportación y su pregunta. Gracias a ti, Ana. Bueno, pues... Sí, perdón, realmente tendríamos que ir concluyendo para ir sí. a la clausura, que era ahí media. Pues como ya dijo el profesor, estaremos concluyendo. Gracias a todos por sus presentaciones y ponencias. Estuvieron excelentes. Quería relacionar estos 3 temas en cuestión de que cada tema tiene una problemática muy específica, pero también se pueden utilizar para diferentes escenarios en Argentina, en Puerto Rico y en muchos otros lugares. Y como dijo Ana, tenemos una mentalidad colonial en ese aspecto, o eurocentrada, que hay que empezar a lograr crear una nueva mentalidad en ese aspecto. Y muchas gracias a todos. Como ya escucharon al profesor, la clausura es a las 4:30. Se utilizaría el enlace original del simposio, y muchas gracias por su participación. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Buenas tardes.